Abran su Biblia, por favor, a Hebreos capítulo 1. Hebreos capítulo 1, y mientras ustedes abren su Biblia, hacemos una oración más. Y si no traen Biblia, lo único que tienen que hacer es levantar su mano y algunos de los sugieres le pueden traer una Biblia. Así es que si necesitan una Biblia, levante su mano y los sugieres les traen una Biblia. Por allá necesitamos una Biblia. Si los sugieres pueden darle una Biblia, por favor. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por tu amor y misericordia y gracias por la oportunidad que nos das una vez más de abrir tu palabra y estudiarla, Señor. Danos por el poder de tu Espíritu la habilidad para entender lo que hoy tienes para nosotros. Sabemos que tienes algo especialmente para cada uno de nosotros. Así es que háblanos, Señor, a través de tu palabra, a través de tu Hijo Jesús, en el nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos amén. Muy bien, estamos en el libro, la carta a los Hebreos. Como ya les dije la semana pasada, no sabemos quién escribió esta carta. Pero como dice el pastor Phil, no se nos dice quién escribió la carta porque no es importante quién la haya escrito, lo que sí es importante es lo que se escribió en ella. Y lo que pudimos ver la semana pasada es que el tema de esta carta y el tema que el escritor quería en lo que el escritor quería que los recipientes pensaran cuando leyeran esta carta era en Cristo Jesús. Y que vieran que Cristo Jesús es mejor que cualquier otra cosa. ¿Sí? Como les había mencionado, esta carta está escrita a personas hebreas que habían salido del judaísmo, que habían salido del sistema de sacrificios de animales, a través de los cuales se podía la persona acercar a Dios, a través del sacerdocio levítico, y ahora han decidido seguir a Cristo, pero han estado recibiendo persecución, han estado recibiendo aflicciones, han estado siendo perseguidos por su fe en Cristo, y algunos de ellos estaban pensando en volverse al judaísmo. Y el propósito de esta carta es que ellos pudieran ver claramente a Jesucristo en todo su esplendor y que pudieran llegar a la misma conclusión que el escritor estaba llegando, que era que Jesús es mejor, que Jesús es mejor que el sistema religioso de los judíos que había establecido Dios por medio de Moisés y de Aarón y de todo el sacerdocio levítico, que Jesús es mejor que cualquier sistema religioso en el que pudiéramos nosotros pensar o creer, y que es mejor que cualquier personaje religioso en el cual pudiéramos querer poner nuestra fe y nuestra esperanza, ya sea Buda, ya sea Mohammed, ya sea Confucio, ya sea María, ya sea cualquiera de los santos o ángeles. Jesús es mejor, y de eso es de lo que se trata. Jesús es mejor que todos ellos. Jesús es superior a todos ellos. Y hoy vamos a ver en los primeros 3 versículos, y quiero abrirlo en mi Biblia, en los primeros 3 versículos de Hebreos 1, vamos a ver las primeras menciones acerca de quién Jesús es mejor. Así es que ahí en su Biblia, en Hebreos capítulo 1, los primeros 3 versículos, leemos lo siguiente. Dice Dios, y acuérdense, yo estoy leyendo de la Biblia Reina Valera Contemporánea, quizás se oiga un poco diferente a como ustedes leen en la Reina Valera 60, pero el mensaje es el mismo. Versículo 1 del capítulo 1 de Hebreos dice: Dios, que muchas veces y de distintas maneras habló en otros tiempos a nuestros padres por medio de los profetas, versículo 2, en estos días finales nos ha hablado por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todo y mediante el cual hizo el universo. Él es el resplandor de la gloria de Dios. Es la imagen misma de lo que Dios es. Él es quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas. Entonces, aquí tenemos la primera serie de razones, por así decirlo, en las cuales el escritor empieza a presentarnos con las evidencias de por qué Jesús es mejor. Jesús es superior o mejor, de acuerdo a este primer versículo, que los profetas. ¿Por qué? Bueno, pues hay una razón muy importante que vamos a desarrollar más adelante, y esta es que los profetas eran seres humanos. Los profetas nacieron, crecieron, recibieron la comisión de parte de Dios para profetizar, pero luego murieron. Jesús, aun cuando murió, Jesús volvió a resucitar, ¿sí? Y vamos a hablar más de eso. Pero no solamente volvió a resucitar, sino que Jesús es y era en aquel tiempo y sigue siendo inclusive hoy divinidad. Divinidad, lo que lo hace Dios, no un Dios, Dios.
¿sí? Y porque Él es Dios, porque no tiene principio ni tiene fin, como vamos a ver más adelante cuando estudiemos en el libro de Hebreos, Él es superior a cualquier profeta que nació y cumplió con la misión que Dios le había dado y murió. Eso es lo primero. Por eso se nos dice ahí en el versículo 1, noten, Dios, que muchas veces y de distintas maneras habló en otros tiempos a nuestros padres por medio de los profetas. Dios ha hablado a la humanidad. A través de toda la historia Dios ha hablado a la humanidad. Lo vemos caminando con Adán y Eva en el fresco del huerto del Edén, platicando con ellos, teniendo una relación personal con ellos. Lo vemos a través de toda la historia, hablando al hombre acerca de su existencia. Dios ha hablado a la humanidad de diferentes maneras. Pero hay dos maneras específicas en las que Dios se ha revelado a la humanidad. La primera la llamamos revelación general. Dios se ha revelado de forma general a toda la humanidad. Dios se ha dado a conocer delante de toda la humanidad en forma que todo mundo puede darse cuenta de que Dios existe, porque la naturaleza, la creación nos da testimonio de ello. De hecho, en Romanos capítulo 1, en los versículos 18 al 20, Pablo escribe esto. Nos dice, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad y maldad de quienes injustamente retienen la verdad. Noten lo que dice el versículo 19. Para ellos, lo que de Dios se puede conocer es, ¿qué dice ahí? Evidente, se puede ver claramente, no hay duda de que lo que de Dios se puede conocer es evidente, está claro. Noten, pues Dios se lo reveló, Dios lo ha revelado, Dios nos ha estado revelando su existencia y Dios ha estado revelando a la humanidad a través de los siglos su existencia. Versículo 20, noten que dice, porque lo invisible de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se hacen como claramente visibles desde la creación del mundo y pueden comprenderse por medio de las cosas hechas. Noten por favor la última oración ahí del versículo 20. De modo que ¿qué? No tienen excusa. Nadie va a tener excusa y va a decir, bueno, pues a mí Dios no se me reveló. Bueno, pues a mí Dios nunca me habló. Bueno, pues yo nunca tuve idea de que Dios era real. ¿Sabes que tuviste toda la creación? Tuviste la complejidad de la creación, tuviste la complejidad de tu cuerpo mismo, tuviste la complejidad de todo lo que podemos ver, tuviste la naturaleza, como se le dice, ¿verdad? La madre naturaleza, para ver que alguien tuvo que haber creado este sistema en el cual vivimos, que es tan complicado y que se compone de tantas partes. Entonces no tienes excusa, porque Dios sí se te reveló por medio de la creación. Pablo también, hablando en Hechos capítulo 14, los versículos 16 y 17, noten lo que dice. En el pasado, Dios permitió que la gente anduviera por sus propios caminos. Noten, aunque no dejó de manifestar su poder al enviarnos toda clase de bienes, pues del cielo nos viene la lluvia que hace fructificar la tierra para nuestro sustento y alegría. Noten, Pablo aquí está usando de nuevo la naturaleza para dar a conocer a sus oyentes que Dios, por medio de las bendiciones que la naturaleza nos trae, se está manifestando a nosotros, ¿verdad? Ahora conocemos mucho acerca de la lluvia, ¿verdad? Sabemos cuál es el ciclo hidráulico, se dice, del agua, ¿verdad? Están los océanos, del cual evapora el agua sube en forma de gas a las nubes, cargan esas nubes de agua, las nubes son llevadas por el viento hacia la tierra, llegan por sobre las montañas y el agua empieza a caer, que es la precipitación que vemos de lluvia o nieve, y esa lluvia y nieve se desliza por las montañas, entre los montes, por medio de los ríos y vuelve a llegar al océano. Y es un círculo, es un círculo, es un círculo. Bueno, pero eso es ciencia, pastor, eso no es Dios. Pero ¿de dónde salió la primera agua que empezó a evaporarse, a subir al cielo, llenar las nubes, moverse a la tierra, empezar la precipitación y volver al mar? ¿Quién lo comenzó todo? Dios. Dios dijo, háganse las aguas. Sí, Dios fue el que las creó de la nada, ¿verdad? Entonces, el hecho de que tengamos este ciclo nos habla de que hay alguien que tuvo la idea de hacerlo de esa manera, de crearlo de esa manera, de desarrollarlo de esa manera para que nosotros tuviéramos el beneficio de ello. Pero hay otra forma en la que Dios decidió o escogió revelarse también. Y eso es lo que llamamos la revelación progresiva de Dios.
La revelación progresiva de Dios. O sea que Dios a través de los siglos fue manifestándose, fue revelándose al hombre a través del pueblo hebreo, a través del pueblo judío. Escogió a Abraham para ser el padre de todos los hebreos. ¿Por qué lo escogió? Porque Él es Dios. No le escogió, y Él mismo lo dice, por nada especial que Abraham hubiera tenido, nada que Él pudiera ofrecer. Simplemente lo escogió a Él. A un idólatra de Ur de los Caldeos, Él lo escogió, lo separó para su servicio, y a través de Él empezó a nacer la nación de Israel, a través de la cual Dios se iba a revelar a toda la humanidad. Dios usó a los judíos, comenzando con Abraham, a quien Dios llama profeta en Génesis 27, para revelarse a ellos y a través de ellos al resto del mundo. ¿Cómo? Por medio de los profetas y de lo que ellos, estos profetas, inspirados por Dios, han escrito en las Sagradas Escrituras. ¿Sí? Esa es la siguiente forma en la que Dios ha decidido revelarse. Por eso tenemos la Biblia, por eso nos ha dado la Biblia, por eso tenemos las escrituras judías inclusive. ¿Sí? Porque a través de ellas Dios ha revelado su plan, Dios ha revelado quién es, Dios ha revelado lo que Él tenía planeado desde el principio para redimir al hombre del pecado en el que cayó por medio de la desobediencia de Adán y de Eva. Entonces, progresivamente se ha estado revelando. Progresivamente se está dando a conocer a través de las Escrituras. ¿Sí? Leemos repetidas veces en el Nuevo Testamento, esto se dijo o esto se hizo para que se cumpliera lo dicho por el profeta. ¿Se acuerdan de haber leído esas palabras en el Nuevo Testamento? Porque eso es lo que el Nuevo Testamento es. ¿Sí? Se ha dicho, y no lo vamos a ver ahora porque esto no es el objetivo de este estudio, pero se ha dicho que podemos encontrar a Jesucristo en todos y cada uno de los libros del Antiguo Testamento. Si nos ponemos a estudiar todos y cada uno de los libros del Antiguo Testamento, en todos y cada uno de ellos podemos ver algún señalamiento, alguna cosa que nos señalaba, que nos apuntaba hacia la venida de un Mesías que finalmente iba a ser el Señor Jesucristo. El Nuevo Testamento entonces nos ha revelado lo que en el Antiguo Testamento había estado velado. Por eso es tan importante tanto lo uno como lo otro. Porque cuando leemos el Nuevo Testamento y vemos las profecías cumplidas que habíamos leído en el Antiguo Testamento, decimos, por eso dijo Dios lo que dijo. De eso se trataba de lo que estaba hablando Dios. Y quiero decirles que ni siquiera los mismos profetas que lo estaban escribiendo sabían lo que estaban escribiendo. Fue hasta que todo se cumplió que los que recibieron el cumplimiento de la promesa de la venida del Mesías pudieron decir, por eso escribió Isaías eso. Por eso escribió Oseas aquello. Por eso escribió fulano de tal, Daniel, aquella cosa que escribió. Porque estaba hablando del Mesías. Por ejemplo, tenemos en el libro de Mateo, capítulo 1, los versículos 22 y 23. Noten lo que dice ahí. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor dijo por medio del profeta. Una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Emmanuel, que significa Dios está con nosotros. ¿Quién fue el profeta que dijo eso? Isaías 7:14. Entonces ahí el escritor, el evangelista Mateo nos está diciendo que lo que el ángel le dijo a María, que iba a nombrar a su hijo y que iba a tener un hijo aun cuando ella era virgen, el escritor nos está diciendo todo esto sucedió para que se cumpliera lo que dijo el profeta. ¿Ustedes creen que Isaías sabía de lo que estaba hablando cuando escribió esa parte? No sabía de lo que estaba hablando. Dios lo inspiró por medio del Espíritu Santo y entonces él puso sobre el papel o el pergamino las palabras, pero él simplemente lo puso porque eso fue lo que lo inspiró el Espíritu Santo, pero él no sabía. Acabo de mirar un post en Facebook de Greg Laurie. ¿Todos saben quién es Greg Laurie? El pastor de Harvest o Cosecha, uno de los evangelistas más grandes de estos últimos tiempos. Hace Harvest en Orange County todos los años. Miré una foto de él cuando él era joven, de pelo largo, con su Biblia bajo el brazo, y lo que decía la foto era: estábamos en un avivamiento espiritual, pero no sabíamos que lo estábamos.
Y eso fue cuando el movimiento de Calvary Chapel comenzó. Ellos no sabían lo que estaba pasando. Ellos simplemente sabían que habían escuchado la predicación acerca de la gracia de Dios, habían recibido al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador y habían comenzado a ir a una iglesia que se llamaba Calvary Chapel en Costa Mesa, en donde les permitían ir con pelo largo, con pantalón de mezclilla, con guaraches o sin guaraches. Una iglesia en donde cuando los ancianos de la iglesia se quejaron de que estos hippies estaban viniendo a la iglesia y estaban ensuciando las alfombras, Chuck Smith dijo, si les molesta que las alfombras se ensucien, quiten las alfombras. Y entonces comenzó un avivamiento espiritual en medio de una generación que se encontraba perdida. Pero ellos no sabían que esto es lo que estaba sucediendo. Hoy vemos hacia atrás y nos damos cuenta que esto es lo que sucedió y nosotros somos beneficiarios de ello. Pero cuando estaba sucediendo ellos no se dieron cuenta. Sí, Isaías no se daba cuenta de lo que estaba escribiendo. Simplemente lo escribió inspirado por el Espíritu Santo. Y cuando viene Jesús, dice, por esto fue que Isaías dijo. Sí, en Mateo capítulo 13, los versículos 34 y 35, noten lo que dice. De todo esto habló Jesús con la gente por parábolas. Y no les hablaba de otra manera para que se cumpliera lo dicho por ¿quién? El profeta. Abriré mi boca, en parábolas hablaré de cosas escondidas desde la fundación del mundo. Señor Jesucristo vino a revelarnos cosas acerca de Dios que habían estado escondidas desde la fundación del mundo para la humanidad, que no habían llegado a captar a través de la revelación general, pero que ahora el Señor Jesucristo iba a empezar a revelar a través de sus palabras. ¿Por qué? Porque Él conocía íntimamente al Padre. Ahora, pues si quieren checar que lo que les estoy diciendo es cierto, porque deben ser como los bereos y checar todo lo que se les dice, esta profecía la pueden encontrar en el Salmo 78 y el versículo 2. Es un salmo de Asaf, una profecía que se dijo a través de Asaf, que él escribió como salmo, pero que no se sabía que era una profecía acerca de Jesucristo o de cómo iba a enseñar Jesucristo, sino hasta que él mismo vino y dijo esas palabras. En Mateo capítulo 21, los versículos 1 al 5, noten lo que dice ahí. Cuando se acercaban a Jerusalén y llegaron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió a 2 de sus discípulos y les dijo, vayan a la aldea que tienen ante ustedes y ahí encontrarán una burra atada, junto con un burrito, desátenla y tráiganmelos. Si alguien les dice algo, respóndanle, el Señor les necesita y luego los devolverá. Esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por el profeta. Digan a la hija de Sión, tu rey viene a ti manso y sentado sobre una burra, sobre un burrito, hijo de animal de carga. ¿En dónde se escribió eso? Zacarías capítulo 9 y el versículo 9. Cientos de años antes. Los profetas estaban hablando, Dios estaba hablando a través de los profetas y les estaba diciendo al pueblo de Israel lo que iba a suceder. Dios estaba revelando su plan a través de los profetas. ¿Sí? Dios estaba haciendo lo que ahora en el Nuevo Testamento, lo que tantas veces había dicho a través de sus profetas. ¿Sí? Uno más, Lucas capítulo 1, los versículos 67 al 79. No sé si lo tenemos ahí. Lucas capítulo 1, sí lo tenemos ahí, ok. No me acordaba si lo había puesto o no, pero noten lo que dice ahí. Lleno del Espíritu Santo, Zacarías, su padre, el padre de Juan el Bautista, ¿qué dice ahí? Profetizó, bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha venido a redimir su pueblo. Nos ha levantado un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo, tal como lo anunció en el pasado por medio de sus santos profetas. Salvación de nuestros enemigos y del poder de los que nos odian. Mostró su misericordia a nuestros padres y se acordó de su santo pacto, de su juramento a nuestro padre Abraham. Prometió que nos concedería ser liberados de nuestros enemigos para poder servirle sin temor, en santidad y en justicia todos nuestros días delante de él. Y a ti, niño, hablándole a Juan el Bautista, te llamarán como profeta del Altísimo, porque irás precediendo al Señor para preparar sus caminos. Darás a conocer a su pueblo la salvación y el perdón de sus pecados por la entrañable misericordia de nuestro Dios. La aurora nos visitó desde lo alto para alumbrar a los que viven en tinieblas y en medio de sombras de muerte, para encaminarnos por la senda de paz. Malaquías 3:1, Isaías 9:2, es esa profecía, es la profecía que se estaba cumpliendo.
Entonces todo esto es importante para nosotros, todo esto es de gran importancia para nosotros entenderla, porque Dios anteriormente había hablado por los profetas, pero ahora va a hablar de una manera diferente. En 2 de Pedro capítulo 3 y el versículo 1 y 2 dice: amados hermanos, esta es la segunda carta que les escribo, y en ambas los he animado a tener presentes con su mente pura las palabras que antes pronunciaron, ¿quiénes? Los santos profetas, así como el mandamiento que el Señor y Salvador nos ha dado por medio de los apóstoles. Recuérdenlo. Entonces, Pedro le está diciendo a la iglesia del Nuevo Testamento aquí que es importante que ellos también recuerden las palabras que pronunciaron los santos profetas. Es importante para nosotros saber lo que los profetas dijeron antes, ver el cumplimiento de ello en el Nuevo Testamento y saber que si todo eso que se escribió a través de miles de años tuvo su cumplimiento, todo lo que se ha escrito en el Nuevo Testamento también podemos esperar que se cumpla al pie de la letra. Y si tenemos la confianza de que se va a cumplir al pie de la letra, entonces sabemos que tenemos nuestra fe fundada sobre algo sólido, fundada sobre algo que es inmovible, fundada sobre algo que es inmutable, fundada sobre algo que no importa cuántos años pasen, no importa qué tanto tiempo se tarde el Señor en venir por su iglesia, podemos estar confiados en ello porque es su misma palabra. ¿Y por qué es importante esto? Porque si Dios usó a los profetas para hablar a su pueblo, y todo lo que ellos profetizaron acerca del Mesías se cumplió en Jesús, entonces esto le da credibilidad a lo que sigue. Miren el versículo 2. En estos días finales, Dios que antes había hablado por los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio de ¿quién? El Hijo, a quien constituyó heredero de todo y mediante el cual hizo el universo. ¿Qué está diciéndonos aquí? Los profetas fueron importantes, pero los profetas ya cesaron. Los profetas que tenían el oficio de profeta, de acuerdo a lo que el Antiguo Testamento llama profeta, ha cesado. Aun cuando haya muchos allá afuera que se llamen a sí mismos profetas, aun cuando haya muchos allá afuera que dicen que pueden predecir el futuro, profeta no trataba de predecir el futuro. El profeta se trataba de hablar, de escribir las palabras que Dios le daba para hablar y escribir, para que el pueblo supiera lo que Dios estaba tratando de hacer entre ellos. Los profetas que tratan de decir el futuro no son profetas de Dios. No necesitamos profetas que nos digan el futuro. Yo sé cuál es mi futuro. Mi futuro es estar en el cielo con Cristo para toda la eternidad. Y no necesito ningún profeta que me diga eso porque Él ya me lo dijo en su palabra y tengo plena confianza en que eso va a suceder. Pero hay mucha gente que constantemente busca a los profetas, constantemente busca a los nuevos apóstoles, constantemente busca las nuevas predicaciones, constantemente busca las nuevas enseñanzas. Pero déjenme decirles algo. Si algo es nuevo, no es verdad. Y si algo es verdad, no es nuevo. Ya lo tenemos completamente escrito y podemos saberlo con seguridad porque se nos ha dicho a través del Hijo que es Jesucristo. Y noten lo que dice: en estos días finales nos ha hablado por medio del Hijo. Estos días finales, cuando hablamos de algo, que es final, quiere decir que va a llegar a su fin. Tarde o temprano va a llegar a su fin. Pero están diciendo desde que estaba Jesucristo aquí en la tierra, se estaba hablando de que los días finales y los días, Pablo habló de los días finales, Pablo habló de los últimos tiempos. ¿Cuándo van a ser los días finales? Saben que yo no sé cuándo van a ser el final de días, pero sé que estamos en los días finales. Y sé que estamos en los días finales porque Jesucristo mismo proclamó que estábamos en los días finales y porque a través de Jesucristo mismo Dios nos dijo que los días finales habían comenzado en el momento que Jesucristo empezó a predicar Él mismo el Evangelio, y desde ese momento y hasta que el tiempo acabe, hasta que llegue el tiempo final, son los tiempos finales. ¿Cuánto se va a tardar? Yo no sé, pero yo sé que ya comenzaron. Y si ya comenzaron, quiere decir que el final puede llegar en cualquier momento. Y la pregunta es, ¿estamos listos para ese día?
Porque eso es lo que debemos estarnos preguntando. Porque de que estamos en los días finales, estamos en los días finales. Porque el mismo Señor lo predicó de esa manera. En Marcos capítulo 1, los versículos 14 y 15, noten lo que dice ahí. Después de que Juan fue encarcelado, Jesús fue a Galilea para proclamar el evangelio del reino de Dios. Versículo 15 decía, el tiempo se ha, ¿qué? Cumplido. El reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el evangelio. ¿Saben que el mensaje de hace 2018 años es el mismo mensaje de hoy? El tiempo se ha cumplido. El tiempo ha llegado. El reino de Dios se ha acercado. Por lo tanto, ¿qué debe hacer el hombre? Arrepentirse y creer las buenas nuevas del evangelio. Y si alguien hay aquí que no se ha arrepentido y ha creído en las buenas nuevas del evangelio, le exhorto, le ruego, le pido por favor, como amigo, como pastor, como hermano, por favor, arrepiéntase y crea en el evangelio, porque estamos en los tiempos finales y aun cuando no sabemos cuál va a ser el día final, sabemos que puede ser en cualquier momento. En Gálatas capítulo 4, los versículos 4 y 5, dice, pero cuando se cumplió, ¿qué? El tiempo señalado, Dios envió a su Hijo que nació de una mujer y sujeto a la ley para que redimiera a los que estaban sujetos a la ley a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Piensen eso, por favor. Hemos sido adoptados por medio de Jesucristo a la familia de Dios. Somos hechos hijos de Dios, como vamos a ver un poco más adelante. ¿Sí? En Jesucristo tenemos la redención de nuestras almas, de nuestros cuerpos inclusive. En Jesucristo tenemos el perdón de nuestros pecados. En Jesucristo tenemos la seguridad de vida eterna. Y no importa qué pase aquí en la tierra, no importa por qué tengamos que pasar aquí en la tierra, la vida eterna para los que creen en Jesucristo es algo seguro. Platicaba con uno de nuestros jóvenes hoy que veníamos a la iglesia acerca de cómo mientras más viejo se hace uno, más valor le damos al pasado, aun cuando hayamos pasado por dificultades, aun cuando hayamos pasado por pruebas, le damos más valor al pasado, ¿no es cierto? Yo valoro mucho mi pasado, porque en mi pasado tengo a mis padres, tengo a mi padre que fue duro conmigo, pero me enseñó a ser un hombre de provecho, un hombre responsable, un hombre que respeta la ley del hombre. En mi pasado tengo el hecho de haber sido huérfano de padre desde muy corta edad, pero de Dios darme un padrastro que me ayudó a ser el hombre que ahora soy. En mi pasado mi esposa ha pasado por cáncer 4 veces, pero de las 4 veces Dios la ha liberado de ello. En el pasado hay muchas cosas que no fueron agradables para mí, pero las valoro porque a través de ellas Dios hizo grandes cosas en mi vida. Y conforme vamos envejeciendo más, el pasado tiene mucho más valor que el presente, pero nunca más que el futuro. Porque el presente, todos tenemos diferentes edades, todos tenemos diferentes estados de salud y todo eso, pero el presente puede durar mucho tiempo para todos y cada uno de nosotros, o puede ser hoy nada más y se acabó, ¿no es cierto? Lo que sí tenemos ya seguro es el pasado. Pero si somos hijos de Dios, si hemos creído en Cristo, saben que tenemos seguro también nuestro futuro. Tenemos nuestro futuro. Entonces, no llegamos a desesperarnos, no llegamos a decir, pues ya para qué, no llegamos a decir, pues ya nada más me quedan como, a ver, si saco cuentas, tengo tantos, me quedan como 10, 15 años, ¿cuándo mucho? No, nos queda la eternidad por delante. Nos queda una eternidad por delante y nos gozamos en ello. Y estamos confiados en ello. Noten lo que dice Pablo a los Efesios en Efesios capítulo 1, los versículos 7 al 10. En él, hablando de Jesucristo, tenemos la redención por medio de ¿qué? Su sangre, el perdón de los pecados según las riquezas de su gracia, la cual desbordó sobre todos nosotros en toda sabiduría y entendimiento y nos dio a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo para que cuando llegara el tiempo señalado reuniera todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. El tiempo se acerca, mis hermanos. Estamos en los últimos días. Últimos días.
¿Cuánto va a durar este periodo, esta dispensación de tiempo? Yo no sé. Pero sí sé que en cualquier momento el Señor puede venir por nosotros. ¿Y saben qué? ¿Se acuerdan de aquella parábola que el Señor Jesucristo les dijo a los fariseos y a sus seguidores? ¿Se acuerdan la parábola de los labradores malvados? ¿Se acuerdan? Por favor, vean en su Biblia, busquen en su Biblia Lucas capítulo 20. Los voy a hacer que busquen este pasaje. Lucas capítulo 20. En Lucas capítulo 20 el Señor Jesucristo da una parábola acerca de los labradores malvados. Y creo que hoy va a tener finalmente sentido, o un sentido más claro esta parábola. Porque noten lo que dice Lucas capítulo 20, comenzando con el versículo 9. Dice, luego comenzó a contarle a la gente esta parábola. Un hombre plantó una viña, se la arrendó a unos labradores y se ausentó por mucho tiempo. Versículo 10 dice, a su debido tiempo envió a unos de sus siervos para que los labradores le entregaran la parte de lo que la viña había producido. Pero los labradores lo golpearon y lo mandaron con las manos vacías. Versículo 11. Volvió a enviar a otro siervo, pero ellos lo golpearon y humillaron también a este y lo enviaron con las manos vacías. Versículo 12. Envió entonces a un tercer siervo, pero también a este lo hirieron y lo echaron de ahí. Entonces el dueño de la viña dijo, ¿qué haré? Voy a enviar a mi hijo amado. Tal vez cuando lo vean le tendrán respeto. Pero cuando los labradores lo vieron, se dijeron unos a otros, este es el heredero, vamos a matarlo para quedarnos con la herencia. Así que lo expulsaron de la viña y lo mataron. ¿Qué creen ustedes que el dueño de la viña hará con ellos? Pues irá y matará a estos labradores y dará su viña a otros. Al oír esto, la gente exclamó, Dios nos libre. Pero Jesús los miró fijamente y les dijo, ¿qué significa esta escritura que dice? La piedra que desecharon los constructores ha venido a ser la piedra angular. Todo el que caiga sobre esa piedra se hará pedazos. Y si ella cae sobre alguien, lo aplastará, por completo. La Reina Valera 60 dice, lo desmenuzará. Esto era de lo que estaba hablando. Sí, la viña era Israel. Isaías 5, 1 y 2 nos dice que era Israel. ¿Sí? Los labradores eran el sacerdocio, los sacerdotes que Dios había dejado encargados de dirigir al pueblo de Israel hacia los pies de Dios, llevarlos a que se acercaran a Él, llevarlos a que obedecieran sus mandamientos. Los siervos que envió eran los profetas. Y cuando los profetas venían a Israel a tratar de llamar la atención tanto a sacerdotes como al pueblo, ¿sí? ¿Qué hacían los sacerdotes? Los ignoraban. La religión, el sistema religioso los ignoraba, los mandaba a matar, los echaba del lugar, no los escuchaban. ¿Por qué? Porque estaban cómodos en su situación religiosa, estaban cómodos. ¿Sí? Recibían el respeto del pueblo, recibían los diezmos del pueblo, recibían la adulación del pueblo. Si alguien quería acercarse a Dios, tenía que venir a través de ellos. Si alguien quería presentar ofrendas o sacrificios a Dios, tenía que venir a través de ellos. Así es que les gustó la posición que tenían. Habían valorado más la posición que ellos habían obtenido que la misión que habían recibido. Y porque el pueblo no escuchó a los profetas, porque los sacerdotes no escucharon a los profetas, ¿qué dijo Dios? Voy a enviar a mi hijo. Voy a enviar a mi hijo. Por eso el escritor a los hebreos nos dice, Dios que en otro tiempo había hablado por medio de los profetas, hoy en estos tiempos finales nos está hablando por medio del Hijo. Sí, nos está hablando por medio del Hijo. Y ahora ha enviado el Hijo. Y ahora el Hijo es el Hijo a través de quien Dios está hablando desde el comienzo de su ministerio terrenal y hasta ahora. ¿Sí? Cristo sigue hablando. Cristo sigue llamándonos. Cristo sigue revelando a Dios. ¿A través de qué? A través de las Escrituras. Y Dios quiere que lo escuchemos a Él. Dios quiere que escuchemos su voz. Dios quiere que escuchemos sus palabras.
Y Dios quiere que cuando vamos a escuchar a alguien, nos aseguremos de que las palabras que se nos están diciendo vienen como, por así decirlo, de la misma mente y corazón de Dios. Y eso solamente se puede hacer cuando vienen directamente de las Escrituras. Y cuando vienen directamente de las Escrituras y cuando vienen del corazón de Dios y nosotros sabemos que es el caso, tenemos que escuchar, porque eso es lo que el Señor nos dijo que hiciéramos. ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesucristo subió al monte de la transfiguración y se llevó a Pedro, a Juan y a Jacobo? ¿Se acuerdan? Se apareció resplandeciente delante de ellos. ¿Se acuerdan? De hecho, vamos a leerlo. Mateo 17, versículo 1. Mateo 17, versículo 1. Vamos a brincarnos algunas escrituras y vamos a leer Mateo 17 y el versículo 1, en donde dice esto: 6 días después, Jesús se llevó aparte a Pedro, a Jacobo y a su hermano Juan, y los llevó a un monte alto, y ahí se transfiguró delante de ellos. Su rostro resplandecía como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. De pronto les aparecieron Moisés y Elías y hablaban con él. Y Pedro dijo entonces a Jesús: Señor, qué bueno es para nosotros estar aquí. Si quieres podemos hacer 3 cobertizos o 3 enramadas, pudiéramos decir, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Todavía estaba hablando cuando una nube de luz los cubrió y desde la nube se oyó una voz que decía: Este es mi Hijo amado, en quien me complazco. ¿Cuál es la última palabra que dice ahí? Escucha, a él oír, dice la Reina Valera 60. La Reina Valera contemporánea dice: escúchenlo, escúchenlo. Dios mismo nos está diciendo: Jesucristo es mi Hijo amado, escúchenlo a Él. Y cuando escuchamos la voz del Señor Jesucristo, cuando leemos las enseñanzas del Señor Jesucristo, pero no las ponemos en práctica, lo que estamos haciendo es lo mismo que los judíos hicieron con los profetas, lo mismo que los judíos hicieron con Jesucristo en su tiempo, lo estamos rechazando. Dios mismo nos está diciendo: escúchenlo a Él. Por eso es mejor. Porque sí tenemos las Escrituras, sí tenemos a los profetas que nos hablen de todo lo que Dios hizo para revelarse a sí mismo a la humanidad. Pero tenemos algo mucho mejor que Él, que ellos, que es ¿quién? Jesús. Así es que no importa que haya dicho Confucio, no importa que haya dicho Mohammed, no importa que haya dicho o hecho María, no importa que haya dicho o hecho cualquiera de todas las religiones que están presentes en el mundo y sus líderes. Lo que importa es lo que ha dicho Jesús, porque Él es mejor que todos ellos. Ahora, no solamente habló a través de Él, noten el versículo 2, sino lo que lo constituyó heredero de todo y mediante el cual hizo el universo. ¿Lo constituyó heredero de qué? De todo. Quiere decir que todo lo que es de Dios es ¿de quién? De Jesús. Quiere decir que todo lo que es de Dios es de Jesús. Y si todo lo que es de Dios es de Jesús y Él es su Hijo, y nosotros sabemos que por el nuevo nacimiento en Cristo Jesús nosotros somos hijos también, ¿qué creen que eso quiere decir? Que nosotros también somos herederos. Porque nosotros también somos hijos de Dios. Juan capítulo 1, los versículos 12 y 13 nos dicen muy claramente: pero a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos ¿qué? Hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino ¿de quién? De Dios. A todos los que ¿qué? A todos los que lo recibieron. ¿Qué quiere decir? Que si eso es verdad, lo opuesto también es verdad. Que los que no lo han recibido no son hijos de Dios. Fueron creados por Dios. Dios les dio la vida. Dios los puso aquí en la tierra. Pero no se pueden llamar hijos de Dios. ¿Por qué? Porque no han recibido al Verbo, no han recibido la palabra de Dios, que es Jesucristo. Somos hijos entonces también nosotros. Y si somos hijos, somos hermanos de Cristo y somos
herederos de Dios también. Romanos capítulo 8, versículos 16 y 17. Noten lo que dice, 16 al 18, perdón, noten lo que dice ahí. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos también ¿qué? Oh my goodness. Somos herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Versículo 18, pues no tengo dudas de que las aflicciones del tiempo presente en nada se comparan con la gloria venidera que habrá de revelarse en nosotros. Somos coherederos. Soy heredero de Dios. Soy heredero de todo lo que Dios tiene. Un día voy a heredar todo lo que Dios ha estado preparando para mí. Y todo lo que Dios ha estado preparando para mí no se compara en nada con lo que pudiera yo lograr aquí en la tierra. Pero luego nos dice otra cosa, ahí en ese versículo también, en el versículo 2, y nos dice, y mediante el cual, hablando de Jesucristo, hizo el universo. Piensen en eso, ¿saben qué quiere decir eso? Que Jesucristo es el creador del universo. Jesucristo es el creador del universo. Noten Juan capítulo 1, versículos 1 al 3. En el principio ya existía la palabra. Recuerden, yo tengo Reina Valera contemporánea. La palabra estaba con Dios y Dios mismo era la palabra. En el principio la palabra estaba con Dios. Por ella fueron hechas todas las cosas. Sin ella nada fue hecho de lo que ha sido hecho. Escuchen eso. Sin ella nada fue hecho de lo que ha sido hecho. Sin Cristo nada hubiera sido creado. Pero porque Él es el creador, todo fue creado. Colosenses capítulo 1 y el versículo 16 dice, en Él fue creado, ¿cuánto? Todo lo que hay en donde, los cielos y en la tierra, todo lo visible y lo invisible, ¿qué más? Tronos, poderes, principados o autoridades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Él es el creador. Pero espérense, Génesis 1:1 dice, en el principio, ¿creó quién? No puede ser, tiene que decir Jesús. Tendría que decir Jesús, ¿no es cierto? Ok, entonces si llevamos esto a la conclusión lógica, quiere decir que si Génesis 1:1 nos dice que Dios fue el creador, y Colosenses 1:16 y Juan 1:13 y Hebreos 1:2 nos dicen que fue por medio de Jesucristo que todo se creó. ¿Quién es Jesucristo entonces? Dios. Jesucristo es Dios. Y lo que sigue lo respalda. Noten el versículo 3 de Hebreos 1. Él, hablando de Jesús, es el resplandor de la gloria de Dios. Es la imagen misma de lo que Dios es. Él es quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. ¿Se dan cuenta de eso? Él es la imagen, Él es el resplandor. Busqué el significado de resplandor. Noten lo que el significado de resplandor es. Luz muy clara que arroja o despide el sol u otro cuerpo luminoso. Lo que se nos está diciendo aquí entonces es que Él es la luz que arroja la gloria de Dios. Cuando vemos a Dios, el día que lleguemos a ver a Dios, el día que estemos en su presencia y lo veamos, vamos a ver a Jesucristo como la luz que lo rodea todo, como la gloria de Dios mismo. Y vamos a entender lo que ahorita para nuestras mentes finitas es imposible entender. Cómo Dios puede ser Dios el Padre, cómo Dios puede ser Dios el Hijo y cómo Dios puede ser Dios el Espíritu Santo, los tres en uno para toda la eternidad. Y yo no sé ustedes, pero yo literalmente me quiero morir por ir a ver cómo es eso. Anhelo verlo tal y cual es, conocerlo como Él me conoce a mí. ¿Sí? Y luego noten que dice que es la imagen misma de Dios. La palabra griega ahí es eikon, donde tenemos la palabra ícono, ¿sí? Que quiere decir figura, representación, semejanza o apariencia de algo. Pero no es como semejanza nada más. Si usted se para enfrente de un espejo, ¿qué va a ver en el espejo? Su imagen.
Dios es espíritu, ¿cierto? No tiene cuerpo, es incorpóreo, no tiene cuerpo. Pero si Dios se parara enfrente de un espejo, ¿saben qué se vería en ese espejo? La persona de Jesucristo. Porque son uno y el mismo. Son uno y el mismo. En Juan capítulo 1 y el versículo 18, Juan capítulo 1 y el versículo 18 dice, a Dios nadie lo vio. ¿Cuántas veces? Jamás. Quien lo ha dado a conocer es el Hijo unigénito que está en el seno del Padre. Nadie ha visto a Dios, jamás. A Dios el Padre. Pero mucha gente vio a Dios el Hijo, porque Él vino a dar a Dios a conocer. Pablo a los colosenses les dice en Colosenses 2 capítulo 9, porque en Él, hablando de Jesús, habita corporalmente, ¿cuánto? Toda la plenitud de la deidad. Y plenitud quiere decir totalidad, integridad, cualidad de pleno. O sea que en Jesucristo, de alguna manera que yo no puedo explicarles, existía toda la plenitud del poder de Dios corporalmente. ¿Me va a decir alguien que Jesús no es mejor que cualquier cosa? ¿Me va a decir alguien que Jesús no es mejor que cualquier sistema religioso? ¿Que Jesucristo no es mejor que cualquier santo? ¿Que Jesucristo no es mejor que cualquier símbolo de cualquier religión? ¿Me van a decir que Jesús no es en realidad mejor? ¿Alguien puede decirme eso? Cuando vemos tan claramente la imagen de Dios en Él. Él es quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Él es lo que se llama la goma cósmica. Sin Él, la fuerza de gravedad sobre la tierra no existiría. ¿Y qué creen que nos pasaría a todos nosotros? Saldríamos disparados como cohetes de la tierra. Sin Él, los planetas no podrían mantenerse cada uno en su órbita a la distancia correcta del Sol y a la distancia correcta el uno del otro, y todos chocarían con todos, como pasa en el Freeway 5 cada rato, y no habría universo. Sin Él, nada de lo que existe existiera. Él es esa goma cósmica que los científicos tratan de comprobar de una manera o de otra que no es Dios, pero que la palabra de Dios ya miles de años antes nos ha dicho que es Él. Y Él nos sustenta a nosotros también cuando sentimos que no podemos más, ¿no es cierto? Cuando llegamos al final de nosotros mismos, cuando nuestras fuerzas menguan y sentimos que ya no podemos más, inclusive pudiéramos decir que ya no queremos más. Queremos darnos por vencidos. Cuando decidimos que vamos a aventar las manos al cielo y vamos a decir, pues últimamente que pase lo que pase. Él sigue siendo el que nos sustenta. Él sigue siendo el que nos fortalece. Él sigue siendo el que camina con nosotros y nos lleva a través de esos valles por los que pasamos a menudo. Y debemos de disfrutar de esos valles, porque cuando pasamos por esos valles es cuando Él nos va cargando en sus brazos y nos va llevando al nuevo monte que vamos a subir, porque nosotros ya no podemos más. Lo que pasa es que a veces queremos salirnos de esos valles demasiado rápido, ¿no es cierto? Entre más rápido me saques de este valle, Señor, mejor. ¡No! Entre más tiempo pase en ese valle, más tiempo paso en sus brazos. Entre más tiempo paso en ese valle, más tiempo paso buscando su rostro. Entre más tiempo paso en esos valles, más tiempo paso platicando con Él, escudriñando las Escrituras, Él hablándome a mí, dejándome saber todas las maravillas que Él ha preparado para mí a través de los tiempos. Son buenos los valles. Y cuando finalmente llegamos a la cúspide de la montaña y podemos ver por todo lo que pasamos, nos damos cuenta que fue Dios el que nos llevó hasta ahí. Y le damos honra, y le damos gloria, y le damos gracias. Y luego noten lo que sigue diciendo el versículo 3. Y después de llevar a cabo la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando el Señor Jesucristo en la cruz dijo, consumado es, fue verdaderamente consumado. Ya no hay nada más que hacer. Ya no hay nada más que buscar hacer. Ya no hay nada más que yo tenga que hacer. Él lo hizo todo.
Él lo hizo todo por mí, Él derramó su sangre por mí, Él entregó su vida por mí, Él fue golpeado por mí, Él recibió el castigo que yo debía haber recibido. Y Él dijo, totalestai, en griego, que quiere decir pagado por completo. ¿Cuántos tienen hipotecas de casa, que están pagando su casa ahorita? ¿No quisieran que alguien les diera su hipoteca sellada, totalestai? ¿Ya quedó todo pagado? Pues saben que para el que pone su fe en Jesús, la deuda de pecado que tenían con Dios ha quedado completamente pagada. Ya no hay más que pagar, ya no hay más que hacer, ya no hay más que dar, ya no hay más que buscar, ¿sí? Y Él decidió hacerlo porque nos amó, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, más que tenga vida eterna. Mi hermano, si usted es creyente aquí hoy, su vida nunca va a terminar. A su cuerpo un día se le va a acabar la cuerda si el Señor retrasa su venida. Su cuerpo se le van a acabar las fuerzas, pero usted va a seguir vivo por toda la eternidad en la presencia de Dios. ¿Y por qué? Por lo que Jesucristo hizo. Y por lo que Jesucristo hizo, el Señor lo exaltó hasta lo sumo. El Señor lo exaltó hasta su mismo trono. Marcos 16:19 nos dice, después de que el Señor Jesús habló con ellos, después de su resurrección y habló con sus discípulos, noten, fue recibido en el alto cielo y se sentó ¿dónde? A la derecha de Dios. En Hechos capítulo 5, los versículos 30 al 32, Pedro y Juan ante el concilio dicen, el Dios de nuestros antepasados resucitó a Jesús, Él mismo al que ustedes mataron y colgaron de un madero. Pero Dios por su poder lo ha exaltado y sentado a su derecha como príncipe y salvador, dando a Israel la oportunidad de arrepentirse y que sean perdonados sus pecados. De esto somos testigos nosotros y también el Espíritu Santo que Dios ha dado. ¿A quiénes? Oh my goodness, ¿lo obedece usted? ¿Ha obedecido usted el llamado del Señor Jesucristo y lo ha recibido como su Señor? Porque esto es para usted si eso es lo que hace. Señor Jesucristo lo hizo y por eso fue exaltado hasta lo sumo. Noten lo que dice Filipenses capítulo 2 versículos 9 al 11. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo por lo que Él hizo, porque se sometió a la cruz y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble, ¿cuánta rodilla? Toda, de los que están en la tierra y debajo de la tierra. ¿Y cuántas lenguas? Toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Y el pueblo de Dios dice, oh my goodness, dígame que Jesús no es mejor. Dígame que Jesús no es lo mejor en lo que podemos poner nuestra esperanza, nuestra fe. Dígame, alguien por favor, dígame que Jesús no es mejor. Mientras el grupo de alabanza pasa al frente y nos preparamos para recibir la cena del Señor, en Primera de Pedro capítulo 3, en el versículo 22, Pedro escribe ahí hablando de Jesús, quien subió al cielo y está a la derecha de Dios, y a quien están sujetos, ¿quiénes? Los ángeles, ¿y quiénes más? Las autoridades y las potestades. A Él está sujeto todo, lo que está en el cielo, lo que está en la tierra. A Él se sujeta todo. ¿Por qué? Porque Él es Dios, porque Él es mejor, porque Él es supremo, porque no hay nadie por encima de Él. Amén. Oremos. Padre Celestial, gracias Señor por tu palabra. Gracias Dios que no nos has dejado sin explicación a las cosas que a través de la historia has revelado acerca de ti y tu naturaleza. Gracias Señor porque tenemos a los profetas que nos hablan de tu plan desde los principios del tiempo. Y gracias Señor porque tenemos a Jesús que nos habla de tu plan para el final de los tiempos. Tenemos todo
formación necesaria, Señor, para poder separarnos y servirte en santidad y en justicia. Señor, ayúdanos como creyentes a hacer esto. Y en esta mañana, así con los ojos cerrados y los rostros inclinados, si hay alguien entre nosotros que todavía no ha tomado esa decisión de arrepentirse de sus pecados y seguir al Señor Jesucristo, ahí donde está sentado, ahí lo puede hacer. Ahí donde está sentada, ahí lo puede hacer. Simplemente tiene que decir: Señor Jesús, perdóname, porque he tenido tantas cosas antes y delante de ti. Perdóname por poner mi fe en la religión. Perdóname por poner mi fe en los santos. Perdóname por poner mi fe en cualquier cosa que no seas tú. Hoy, por el poder de tu palabra y el poder de tu Espíritu Santo, me he dado cuenta de que no hay nadie mejor que tú. Hoy me arrepiento de mis pecados. Vengo a ti y te doy la honra y la gloria. Recíbeme, Señor. Recíbeme de este día para adelante. Y Señor, tú has visto los corazones de cada persona que hizo esa oración. Ahora, oh Dios, tú confirma en sus corazones de que han sido hechos hijos e hijas tuyas por el poder de tu Espíritu. En el nombre de Cristo Jesús.